¿Cómo están? Mi nombre es Ernesto Vargas, soy diputado federal por el estado de Nuevo León, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Tiene que ver con esa figura o esa laguna que existe entre la asociación civil y la administración pública. Hay una iniciativa al respecto para poder solucionar eso, es decir, que puedan recibir recursos públicos, pero que sí podamos nosotros como legisladores llamarles a rendición de cuentas y no se escuden en la figura de asociación civil. En la Ley General de Cultura Física y Deporte, y esto es algo que yo personalmente impulsé o estoy impulsando desde que me dieron la responsabilidad de presidir la Comisión de Deporte, que es el activar el COVED, el Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. Desde que existe esta ley, ahí está esta figura. Este consejo, digamos que es el INE del deporte. Las federaciones nacionales deportivas tienen presidentes, pero en todos los estados hay asociaciones estatales. La manera en cómo se reeligen, dependiendo de los estatutos de cada federación, es que todos los afiliados de cada estado se reúnen en una asamblea y estas personas votan a favor o en contra de que se reelige el presidente de la federación o no, o se cambie de presidente y entonces venga una nueva administración. Este ha sido un grandísimo problema y es uno de los, aquí sí yo diría, uno de las barreras más grandes que tiene el deporte y que afecta directamente no solamente a los maestros, digamos a quienes tienen una academia, sino que afecta directamente a la población deportiva, a los atletas. ¿Por qué? Porque hay presidentes de federaciones, no generalizo, pero sí te puedo decir que son de las federaciones más importantes, que llevan más de 15 años siendo presidentes de estas federaciones. Si no es el tema del dinero, entonces que me digan la gente qué es, por qué querer instaurarse en el poder por tanto tiempo. Es un asunto de corrupción sin duda alguna, de presunta corrupción, digamos, y también es un asunto de violación de los derechos de quienes están afiliados a las asociaciones estatales. ¿Por qué? Porque quienes tienen derecho a voz y voto en una asociación estatal, en una asamblea de asociación estatal, son quienes cumplen con los estatutos, es decir, te voy a poner un ejemplo, quizás en nuestra federación, para nosotros tener voz y voto en nuestro estado, necesitamos tener 10 academias y cada año estar pagando la anualidad que nos pide nuestra federación. Digamos que ese es el requisito, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que si de repente tú y yo no estamos de acuerdo en que X presidente se reelija y tenemos a otro candidato que nosotros creemos que es una mejor opción o que el presidente que estaba ya cumplió con su periodo y ya no se puede reelegir, sino que queremos a un nuevo presidente, cuando ese presidente actual se da cuenta que tú y yo no vamos a votar a favor de él, arbitrariamente nos dan de baja todas tus academias y todas mis academias, pero lo más grave es que desafilian a todos nuestros alumnos. ¿Y qué sucede? Literal, como te lo voy a decir, dan de alta a compadres, comadres, amantes, hasta padres de familia de otros afiliados a esa asociación que nunca han tenido ninguna academia. Literal, los dan de alta como si tuvieran academias y afiliados y tienen voz y voto, y esa es la manera irregular como se reeligen los presidentes de las federaciones. Eso afecta directamente a la población deportiva y esa es la razón por la cual los presidentes de las federaciones están en el poder por tantos años. Hay presidentes de federaciones que llevan más de 20 años siendo presidentes de federaciones. Desde que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte, que si mal no recuerdo es septiembre del 2013, tomen por bueno el dato, si no es 2012, tenemos el COVED, que es el Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo. Ese COVED lo que hace es que respeta, digamos, la autonomía de las federaciones, pero si a ti y a mí, en el ejemplo que puse, violaron nuestros derechos
con una situación como la que acabo de mencionar, nosotros podemos acudir al COBED, el COBED revisa el caso y tendría la facultad de invalidar esa asamblea para que se haga conforme a los estatutos de la federación y no se violen nuestros derechos como afiliados, pero sobre todo que no se violen los derechos de nuestros atletas, de nuestros alumnos. Eso he intentado de impulsarlo, incluso yo aquí en la Cámara de Diputados hice todo un análisis junto con el Centro de Estudios, el CEDIP, para ver cuánto costaba, cuál era el impacto presupuestal que tenía activar el COBED, cuáles eran los perfiles que se necesitaba, el organigrama del COBED, y es un órgano que le costaría al Estado no más de 9 millones de pesos. Por supuesto que voy a intentar que en esta 64 legislatura el COBED se active por el bien de todo el deporte. Otra iniciativa es el tema de la CAD, la Comisión de Apelación y Arbitraje. Este es un tema que yo metí un punto de acuerdo en este periodo, porque en este periodo, lamentablemente, la Comisión de Apelación y Arbitraje, la CAD, que es el tribunal que le hace justicia cuando hay controversia entre federación y atleta, que lamentablemente emite laudos administrativos, es decir, no es coercible. Si yo le gano un caso a mi federación, pues le va a llegar la resolución de la CAD al presidente de mi federación, pero eso y nada es lo mismo. Sí puede utilizar ese documento un atleta, pero le serviría si se va a un tribunal, ¿sí? Pero ya a un tribunal judicial. Y no todos los atletas tienen los medios para poder defenderse ante un tribunal, y menos cuando no tienen los medios económicos. La iniciativa que nosotros queremos meter, y que hay un consenso de más del 80% de quienes formamos parte de la Comisión de Deporte, es en el sentido de que nosotros quisiéramos que la CAD se convirtiera en un verdadero tribunal de justicia y que el Poder Judicial pueda intervenir. El atleta tiene las de perder, aunque gane un juicio en la CAD. Entonces, pues si no hacemos un tribunal de justicia en donde intervenga el Poder Judicial, vamos a seguir viviendo y viendo a los atletas padecer todo tipo de arbitrariedades y todo tipo de violación a sus derechos, no solamente constitucionales, sino por los estatutos que los rige su federación. Yo te diría que no debería de haber ningún problema, porque el presupuesto que se aprobó para este año lo incrementamos en comparación con el 2019 en un poco más de 1,000 millones de pesos. Es decir, el año 2019 la CONADE obtuvo 1,718 millones de pesos, y este año nosotros peleamos muy fuerte precisamente por ser año olímpico para que se incrementara el presupuesto, y se incrementó en un poquito más de 1,000 millones, 2,800 y tantos millones de pesos. En junta de trabajo con algunos administradores públicos de la CONADE, en donde por cierto pues no nos entregaron ningún plan. Nosotros como legisladores les dijimos: tráiganos cuál es su plan de trabajo, porque al día de hoy todavía no existe ni siquiera un plan nacional de deporte, no nos lo han presentado. Tampoco nos han presentado, a solicitud de toda la Comisión de Deporte, entra un nuevo punto de acuerdo exhortando a la CONADE para que le pida al COM, al Comité Olímpico Mexicano, que le pida a las federaciones que publiquen sus procesos selectivos para que los deportistas sepan perfectamente a qué competencias deben ir y cuántos puntos deben hacer. Es decir, que sean claros, porque hay procesos selectivos de algunas federaciones que son, desde nuestro punto de vista, muy ambiguos. Es decir, no es por puntos, sino a lo mejor tú puedes quedar en primer lugar en esa competencia, en ese selectivo, pero después lo van a decidir 4 o 5 personas en una reunión a puerta cerrada, tomando en cuenta cosas como disciplina y hubo una por ahí que decía disciplina y trayectoria. Bueno, la pregunta es, entonces, ¿para qué te hacen competir si después van a tomar en cuenta otras cosas que son sumamente subjetivas? Nosotros no queremos que haya nada subjetivo, que el atleta sepa perfectamente desde ahorita
cuál es la competencia a la que tiene que ir, cuántos puntos debe de hacer para poder ganarse su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Regresando al presupuesto, el costo para la delegación mexicana para Tokio 2020 sería de aproximadamente 250 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, no tendría que haber ningún problema. Nosotros, como diputados federales, tenemos que velar porque se respeten los derechos que ellos tienen como deportistas. No solamente estamos hablando de el deporte de alto rendimiento, sino también estamos hablando de el deporte social, que desde mi punto de vista en el Estado mexicano lo tiene en el abandono total, porque la cultura física y el deporte es un derecho constitucional, está en el artículo 4 de la Constitución, pues todo ciudadano debe tener acceso al deporte. Entonces hemos trabajado constantemente para que todos los ciudadanos, para que todos los mexicanos, independientemente de cuál sea el municipio o a la colonia en donde tú vives, exista un parque, una instalación deportiva, pero no solamente que esté la instalación, sino que exista un programa deportivo, un maestro de educación física, un especialista en activar físicamente a los ciudadanos. ¿Por qué nos parece muy importante esto? Porque hemos hecho mucho énfasis en que lamentablemente tenemos el nada honroso primer lugar en medalla de oro en obesidad infantil. Es un dato realmente escalofriante. En administraciones anteriores incluso hubo un secretario de salud que llegó a mencionar que esto que está viviendo el país, este nada honroso primer lugar en obesidad infantil, se consideró ya como una pandemia. En México tenemos un poco más del 50% de nuestra población con obesidad, este es un dato duro, y sobrepeso. Tenemos un gasto de 118,000 millones de pesos de gasto de salud. El Estado invierte para personas que padecen hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que obviamente van a derivar en una muerte prematura, lamentablemente. Bueno, el Estado tiene una herramienta poderosísima para revertir esta situación y en esta comisión, tanto como legislador de la Cuarta Transformación, como parte de un colegiado que es la Comisión de Deporte, como legislador en lo individual, yo me siento muy contento con el trabajo que se ha realizado.